y gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, está de más Amén. que les presentemos al pastor Wilfredo Velázquez. La mayoría lo conocemos. Él fue pastor de la Iglesia Bautista La Fe en el Milagro, uno de los promotores de MINS allá en Maracaibo, y alabamos al Señor por su vida, un hombre muy apasionado por la obra del Señor y sobre todo un excelente amigo. Entonces, pastor Wilfredo, el tiempo es suyo. Adelante. Ok, quiero hacer una pequeña reseña de esta conferencia o de este libro. Este libro me llevó 25 años para escribirlo. Originalmente lo iba a llamar La evangelización, la urgencia del siglo, porque comencé como en el 79, creo. Pero pasó el siglo y llegó el milenio y dije, bueno, lo llamaré la evangelización, la urgencia del milenio. Pero más o menos en el 2004, 2005, comencé a recibir una especie de inspiración y se centró no solo a hablar de la evangelización, sino a abarcar la gran comisión. Y comencé a pensar en hacerlo de una forma que fuera o sea, fácil de compartir, que fueran conceptos transferibles, usando el término que los de Alfa y Omega usaron con los 10 grados básicos y sus temas sobre el discipulado. Así que desarrollé el libro en 10 I, que son imperio, inducir, incorporar, instruir, involucrar, inspirar, impulso, imperativo e influencia. Cuando ya tenía el bosquejo y el desarrollo, me pregunté, ¿y ahora cómo lo llamo? Y venía por la autopista 1 yendo a la iglesia en El Milagro y le dije, señores, en oración, tú me diste esta idea porque yo no soy tan creativo para haber pensado en algo tan fácil de aprender, pero ahora necesito que me dé un título. Y me vino el tema, los puntos sobre las IES en la Gran Comisión. Casi me bajo de mi camioneta para brincar en la autopista. Comencé el imperio porque mi tesis para graduarme en el seminario de licenciatura fue sobre la deidad de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que tenía material para mostrar que Jesús es Dios. Aparte de eso, me impresionó el descubrir por qué el Señor Jesucristo, antes de mandar a los discípulos a compartir el Evangelio, se presenta como dice Mateo 28, todo poder, toda potestad, toda autoridad, todo imperio me ha sido dado. Y yo dije, ¿por qué el Señor se presenta como el omnipotente, como el que todo lo puede, como el que tiene control de todas las cosas en el cielo y en la tierra? Y viene a mi mente una idea que me impresionó, me gustó mucho, una cosa imaginaria. Pensé en un hombre que llegaba a la iglesia, se sentaba en el culto, escuchaba al pastor. Cuando el pastor terminaba de compartir el evangelio o de predicar, él se quedaba para conversar con el pastor. Así lo hacía con muchas iglesias y pastores. Se le acerca al pastor de esa congregación y se presenta, le dice, pastor, yo soy fulano. Yo quiero decirle que lo que le voy a decir le va a parecer extraño,
Pero yo soy un hombre que maneja mucho dinero en el mundo. Yo tengo negocios en todo el mundo, en todos los continentes, pastor. Yo gozo de una solvencia que el Señor me ha dado increíble. Y el Señor me ha mandado a que bendiga a los pastores, a la familia pastoral. Y lo vengo haciendo, pastor, hace mucho tiempo. Yo tengo un conferencista de lujo hoy. Y la manera en que lo hago es que yo le entrego una tarjeta de crédito y se la doy al pastor y le digo, pastor, escoja dónde ir, cómo ir, con quién ir. Pero quiero que sepa que usted nunca tendrá problemas con esta tarjeta en ninguna parte del mundo que usted coja, porque no tengo ni idea de cuánto dinero yo tengo depositado en todos los bancos del mundo. Así que el pastor agarra la tarjeta, se va a la casa y le pregunta a la esposa si le gustaría viajar y para dónde. Y ella le dice, me gustaría ir a Israel. Y él le dice, bueno, vámonos. ¿Cómo que vámonos? Vámonos, tengo todo listo. Ya había comprado un avión, había contratado a un piloto y la esposa le dice, pero déjame arreglar algunas cosas para el viaje. Olvídate de eso. Vámonos así como estamos. Así que se fueron. Un poquito. Llegaron a Israel. Cuando llegaron al aeropuerto, ya él tenía un carro comprado, ya tenía un chofer contratado. Y me imagino que deben pensar que él se fue a un hotel de los más lujosos, podríamos decir de 5 o 10 estrellas. Y durante el tiempo que estuvo en Israel, él se compró la mejor ropa, el mejor calzado, él se compró la mejor comida, visitó los mejores lugares. Y la pregunta es, ¿por qué hizo eso? Porque él tenía una tarjeta de crédito que respaldaba todos sus movimientos. Y sencillamente él aprovechó eso que el Señor le había dado a través de este hombre que tenía demasiado dinero. Al pensar de esta manera, digo, ahora entiendo por qué Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque Él va a decirle a los discípulos, id por todo el mundo. Y lo que nosotros como cristianos no hemos entendido es que la autoridad de Cristo no tiene límites y que su poder no tiene límites y que no importa a dónde nosotros nos movamos, su poder está con nosotros, su autoridad está con nosotros. Y si yo estoy consciente que tengo ese respaldo, si yo estoy consciente que tengo ese apoyo, si yo estoy consciente que tengo esa capacidad delegada por Él, entonces yo me movería con más facilidad, con más confianza, con más entusiasmo y con más visión de victoria. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Correcto. ¿Me están oyendo? Perfectamente, perfectamente. Ok. Sí, entonces, pastor, se le entiende. Entonces, por eso comienzo con imperio, porque quien me manda es el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, no hay ningún lugar donde él no tenga influencia, donde él no tenga dominio, donde él no tenga control, donde yo me mueva sin temores a cosas que puedan pasar, porque Él está conmigo, como lo digo, estaré con vosotros todos los días. Y yo debo tener confianza y debo moverme donde quiera que sea, que el Espíritu de Dios me guíe o donde yo crea que Él me está guiando, o a aquellos lugares donde yo escoja, con esa convicción de que no estoy solo, que Él está conmigo. Entonces, una vez tenido esto en cuenta, me pregunté, ¿y sobre qué cosas Jesús tiene autoridad? Y ustedes que son estudiantes de Biblia saben que está clarito en la Escritura que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Y solo tenemos que leer los evangelios y el Nuevo Testamento, algunas de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, la carta de Santiago, y ver cuántas personas fueron sanadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo sé
que el Cristo al que yo le comparto a la gente no solamente tiene una capacidad de obrar espiritualmente para salvar a la persona, sino que también tiene el poder sobre el cuerpo para sanar cualquier enfermedad y mucho más allá, aún para resucitarlo de entre los muertos. Ustedes como yo tenemos testimonio de sanidad. Yo en el libro comparto que mi mamá fue diagnosticada con un linfoma no Hodgkin y la última vez que la llevé al médico le dio 4 meses de vida. Y Dios me usó. Dios me habló claramente una noche, era como las 9:30 de la noche, me fui a la casa de mi mamá viviendo en Ciudadela Faría y ella en San Francisco, en la urbanización. Cuando llegué eran como las 10 de la noche, ella estaba durmiendo, se despertó cuando prendí la luz. Me preguntó, hijito, ¿qué haces aquí hasta ahora? Yo le dije, vine a orar por ti, viejita. Así que le pedí que cerrara sus ojos. Yo hice lo que el Señor Jesucristo me dijo que hiciera y me fui a la casa de nuevo. Yo acostumbraba a almorzar todos los domingos en la casa de mi mamá por 2 razones básicas. Una, porque su comida para mí era la mejor de Maracaibo, y lo otro era porque tenía oportunidad de pasar otro rato con ella. Ese domingo, después de la oración, llegamos a su casa, mi esposa me sirvió la comida y cuando iba a meterme mi primer bocado a la boca, mi mamá me dice, hijo, y volteo, cuando volteo, ella se quita el cuello del vestido, ella tenía un tumor que le llegaba casi a la oreja, podrido, podrido. El médico la última vez que fui me dijo ponle sal para evitar la pudrición. Y cuando ella se quitó el cuello, aquel tumor había desaparecido. La carne estaba totalmente cerrada. Mamá duró 18 años después. Yo sé que ustedes tienen testimonios como ese. Entonces, cuando yo salgo a predicar y encuentro personas que están enfermas, yo estoy consciente que no todo el mundo se va a sanar, pero yo no sé quiénes sí se van a sanar. Entonces yo puedo hablarle a la persona si está con problemas de salud críticos, que el Cristo del que yo le hablo puede ser uno que lo sane o la sane de esa enfermedad y sencillamente oro y el resultado que escapa de mi capacidad se lo dejo a Dios. Así que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, como también tiene autoridad sobre los demonios. Yo podría contarles un montón de experiencias que tuvimos en la Iglesia Bautista La Fe, a quien yo llamaba mi equipo de liberación, de cuánta gente endemoniada fueron liberadas. ¿Por qué? Porque yo creía y creo que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Los demonios tienen que someterse, sujetarse. Así que no me impresionaba ni me atemorizaba que en mi compartir el evangelio se presentaran personas con problemas demoníacos, porque Jesús a quien predico tiene poder sobre el demonio, sobre el mismísimo diablo. También la Biblia habla que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Sabemos que convirtió el agua en vino, que caminó sobre las aguas, que Jesús multiplicó los panes y los peces, que Jesús calmó la tempestad. Así que creyendo eso, no hay situaciones circunstanciales en el campo de la naturaleza que el Señor no pueda transformar. Y de nuevo, podría compartirles algunas experiencias de cosas impresionantes como que el Señor hizo disipar una tormenta en una ocasión cuando un grupo de jóvenes estaba preparándose para dar una clase de evangelismo en un sector a los niños del sector. Y después de haber dado esta conferencia a los jóvenes, uno de ellos dijo, vamos a orar para que el Señor haga que esa nube que viene ahí con fuerza desaparezca, y desapareció. Así que tenemos a un Cristo que tiene poder sobre la naturaleza. Pero lo más glorioso es que Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Y conocemos ya la historia
de aquel que bajaron por el techo, ¿verdad? Para que sepáis que tengo poder para perdonar pecados. El Señor tiene ese poder. Por lo tanto, cuando yo le hablo a una persona del Evangelio y le digo que Cristo tiene la capacidad de perdonar todos los pecados que haya cometido por comisión u omisión, yo lo digo con confianza porque lo creo con todo mi corazón. El Cristo que yo predico tiene poder para perdonar pecados. Entonces eso me estimula, eso me da confianza, eso me impulsa y me ha impulsado durante todos mis 52 años de vida pastoral y mis 54 años de vida cristiana. Yo le doy gracias a Dios porque el evangelismo para mí es una norma de vida. El domingo 29 de marzo predico una vez al mes en la iglesia donde soy pastor de misiones y evangelismo. Y mi hijo mayor, Natán, es el pastor, senior pastor, el pastor principal. Él me deja predicar una vez al mes. El domingo pasado prediqué sobre la entrada, el 29 de marzo, sobre la entrada triunfal a Jerusalén y le dije a la gente, así Jesús quiere entrar a tu corazón sin violencia. Él quiere venir en paz, Él quiere venir humildemente, pero Él quiere que tú le abras tu corazón. 17 personas pasaron adelante manifestando recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso me llena de satisfacción, porque es algo que veo con frecuencia cada vez que el Señor me da la oportunidad de exponer tu palabra. Así que escuché una vez a un pastor brasileño en California en un congreso para evangelistas que Motesi hizo, dando una conferencia sobre misiones, y él dijo lo que por primera vez escuché: la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Y yo creo que la razón por la que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión es porque no hemos entendido el privilegio que nosotros tenemos al salir a predicar el evangelio con el respaldo de aquel que tiene poder en el cielo y tiene poder en la tierra. Ahora, doctor José, no sé si hacemos pausa para inquietudes o preguntas. Y yo creo que este primer punto para mí es el más largo. Los demás los voy a resumir de forma muy sencilla, ¿no? Bueno, no Pero sé si no sé cuál es los chicos y las chicas tienen alguna pregunta hasta aquí. Aprovechemos y hagamos alguna pregunta. Podemos levantar la mano, allí marcarla en el menú, para saber si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, parece que no, parece que todo está perfectamente claro. Okay. Pastor, adelante. Ok, la otra ahí es id. Ok, cuando el Señor dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, Él dijo, por tanto, id. Y ese id, en el libro yo desarrollo la idea de la necesidad de movilizarnos. O sea, de ir a las personas, de involucrarme con la gente. Como pastor, yo cometí, entre otros, el error de decirle a los hermanos que no se contaminaran con los inconversos, con los impíos. Y yo recuerdo que usted varias veces ilustración de una persona que entraba con un vestido, con una ropa blanca a una mina de carbón, y cuando salía negro. Yo le decía, si usted se involucra con la gente del mundo, usted va a salir chipeado. Y bendito sea Dios que me dio la oportunidad de reconocer mi error. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas predicando, enseñando, predicando y sanando, él se involucraba con la gente. De hecho, lo llamaron amigo de pecadores y de publicanos. La gran comisión demanda la movilización. Tenemos que salir. Lastimosamente, ¿verdad? La estrategia que ha sustituido el ir es invitar a la gente. O sea, le decimos a la gente, ven a la iglesia, te invito para la iglesia. Eso no está mal. Pero lo que el Señor nos mandó a hacer es ir. Tenemos que movernos. Tenemos que ir donde está la gente.
Y es curioso que la Biblia dice, y yendo a predicar. Así que mientras camino hacia un lugar, yo puedo estar predicándole a las personas con las que nos conseguimos. Les voy a contar solo una, una cosa reciente, ¿verdad? A, a una hermana de la iglesia de aquí en Tennessee, que era de la Iglesia Bautista de la Fe en Maracaibo, la hermana Nancy Colina, la hospitalizaron. Y la fuimos a visitar mi esposa y yo. Pero como el hospital es un hospital gigantesco y tiene muchos problemas para estacionarse, el hijo de la hermana Nancy nos mandó un Uber. Y la persona que venía en el Uber era, o es una mujer de Puerto Rico. Y ahí estuvimos, le compartimos el Evangelio, le hablamos acerca de las cosas que trae como beneficio, ¿verdad? El conocer a Jesucristo. Y le dije que nosotros teníamos una congregación y cerca de la iglesia donde está mi hijo pastoreando hay un restaurante puertorriqueño. Y ella me dice, no, yo sé dónde es porque mi esposo y yo acostumbramos a ir a ese restaurante a comer. Yo le dije, bueno, a unos 200 metros más está el templo. Lo cierto es que el domingo siguiente ella no fue, pero el segundo domingo ella fue con su esposo, que es salvadoreño. Quedaron encantados con la congregación. El siguiente domingo no fue. El siguiente domingo me escribió y me dijo que no podía porque se había presentado una cosa, pero el sábado me dijo, mañana voy sola porque mi esposo está en Carolina del Sur trabajando. Y ayer ella se apareció. Y a la hora de darle la bienvenida a los visitantes, ella se paró para saludar a la gente que nos estaba visitando y me escribió y me dijo, pastor, nunca en mi vida me había sentido tan feliz. Y eso es de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada oportunidad que uno tiene de estar con una persona que entendemos no ha conocido al Señor, la idea es predicarle el Evangelio, la idea es compartirle el Evangelio. O sea, bueno, la idea es moverse. La otra ahí es inducir. Inducir implica predicar, compartir, hablarle de. La Escritura dice que allá en el Antiguo Testamento, que si el Señor nos manda a predicar y no lo hacemos, la persona se va a morir. Pero dice el Señor, demandaré su sangre de ti. Pero si tú vas y le predicas y la persona no cree, se va a morir y se va a perder. Pero tú habrás librado tu sangre de esa persona. Por eso cuando Pablo escribe, ¿verdad? Cuando Lucas escribe de Pablo, Pablo dice en el libro de los Hechos, soy libre de la sangre de ustedes porque no me he rehusado a hablaros de todas las cosas que del Señor he aprendido. ¿Ok? La idea es, yo estoy llamado a predicar el Evangelio. Yo estoy llamado a compartir la fe. Yo estoy llamado a hablarle a otras personas del Evangelio de Jesucristo. Alguien lo hizo conmigo. Alguien me compartió a mí. Y de esa manera yo vine y conocí al Señor como mi Salvador personal. Así que, ¿por qué no hacerlo con los demás? ¿Por qué no pensar en bendecir la vida de aquellos que andan en el mundo, verdad, con un montón de situaciones críticas, sin esperanza, obstinado? Bueno, podría contarles un montón de cosas. Pero ayer hablé con un hombre de Maracaibo que es el gerente de una empresa de vitaminas, Now, se llama Now. Ese hombre estaba con intenciones de quitarse la vida. Su esposa lo abandonó, sus días se fueron. Estaba en su casa descuidado, sin bañarse. Y la gerente de su empresa, que es de la Iglesia Bautista de la Fe, me habló y me dijo, pastor, mi jefe, el dueño del negocio, está mal, se quiere quitar la vida. Y le dije, pregúntale que si le puedo visitar. Le dijo que sí, yo fui, le prediqué. El hombre se entregó a Cristo y el hombre se levantó, se bañó y el hombre está feliz. ¿Ok?
Otro caso que me ha traído mucha satisfacción es el caso de Ronnie Leal, que José lo conoce y quizás otro de ustedes, un sicario, una persona que mataba Cara, por estoy en encargo, clase, que man. robaba, secuestraba, cobraba vacunas, y Dios me lo trajo y le prediqué el evangelio y se convirtió, y así un montón de gente. La idea es hablar de Cristo, es compartir el evangelio. Con frecuencia le pregunto a la congregación, sin esperar que me responda, dígame a cuántas personas usted le habló el año pasado, o a cuántas personas le habló en esta semana, o o en el mes pasado. Y la gente no habla del evangelio. La gente no comparte su fe. Yo hablo en términos generales. Siempre habrá una excepción. Pero lo normal, lo natural, lo diario debe ser que compartamos el evangelio de Jesucristo con aquellas personas a quienes vayamos, o a quienes el Señor nos trae, o a quienes nos encontremos mientras vayamos. La otra I que desarrollo es la de incorporar. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente predicar el evangelio. Y dicho sea de paso, la orden es predicar el evangelio. Yo no tengo la capacidad de convertir a la gente. Mi trabajo es predicar el evangelio, es sembrar la semilla. El resultado escapa de mi capacidad. El resultado solo es de Dios. Dios es el que hace el milagro de la conversión. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio por la obra del Espíritu Santo. Y Él es el que da el crecimiento. Pero yo estoy llamado a predicar. Yo predico y lo demás solo es potestativo de Dios. Pero yo estoy consciente que cuando la persona hace decisión, esa persona debe dar testimonio. Porque incorporar implica que la persona asume el compromiso y la responsabilidad de obedecer al Señor en el bautismo, porque Él dijo, id y predicad bautizándolos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos que ayudar a la gente a entender la importancia de identificarse con el Señor a través del bautismo. Aquí en la iglesia donde estoy, donde mi hijo mayor es el pastor, bautizamos todos los meses. Digo esto y espero que me entiendan solo como testimonio. En el mes de febrero prediqué y 14 personas se entregaron a Cristo. 15 se bautizaron a final de febrero. Ahora en marzo, 2 personas de esa camada que no se pudieron bautizar ese domingo se bautizaron el 29 de marzo. Bautizamos todos los domingos. Final de mes. En Venezuela teníamos la práctica de meter a las personas en una clase de 3, 4 meses. Y yo no creo que eso esté mal. Pero la Biblia nos dice, y si cree, bautízalo y punto. Y así está a través de todo el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos. Creyeron y se bautizaron. Creyeron y se bautizaron. El eunuco creyó y se bautizó. Una cosa que trato en el libro es el tema del bautismo como práctica. Sabemos que hay personas que tienen la convicción que el bautismo se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Y yo tengo un pastor amigo ahí en Maracaibo que era el profesor del instituto, que él cree eso firmemente. Y como yo no estoy para discutir doctrina, yo no he sido llamado para estar peleando con nadie. Yo sencillamente lo respeto a él y respeto su creencia, pero yo estoy convencido que la fórmula que el Señor nos dio en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cómo explicamos que Pedro dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús?
Lo que yo creo con todo mi corazón es que el tema principal en la predicación del Evangelio tiene que ver con Jesús, a quienes la gente debe recibirlo como el Mesías, como el Cristo, como el prometido de Dios. Y lo más importante era que la gente pudiera confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Y cuando dice en el nombre de Jesús, yo creo que lo que estaba diciendo era creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. El que se bautiza confiesa a Jesús como su Señor soberano. El que lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta idea la refuerzo con el hecho de que Pablo, cuando escribe a los Corintios, Pablo en un punto él dice, para que nadie diga que fue bautizado en mi nombre. ¿Ok? Porque el punto era bautizado en el nombre de aquel que se creía. Pablo dice, para que nadie diga que fue bautizado en mi nombre. Pablo no está diciendo que la gente se bautizara en el nombre de Pablo, sino que él dijo para que nadie se bautice porque cree en mí, porque yo les predico a Cristo en quien debemos creer. Así que la idea de en el nombre de Jesús es creyendo en Cristo. El que se bautiza debe creer en Cristo, debe confesar a Jesús. El que lo bautiza lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo desarrollo eso de una manera muy sencilla y de nuevo, no para una discusión teológica ni un pleito entre líderes pastorales, ¿no? La gente tiene que incorporarse a la iglesia. La gente tiene que formar parte de la congregación. Lo otro es instruir. Y aquí está el tema de la capacitación, el tema del discipulado. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, yo estoy consciente que el inducir a una persona a Cristo y que esa persona se convierta, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo convenza, lo persuada. Esa persona necesita ser discipulado, necesita ser formado, necesita ser capacitado. Por mucho tiempo yo planteaba discusiones con pastores amigos que de alguna manera hablaban de la evangelización de forma despectiva, enfatizando la importancia del discipulado y usaban términos como este, por ejemplo. Todavía tengo quien usa estos términos y todavía los leo en algunos libros. El Señor no mandó a nadie a convertirse, sino a ser discípulo. He leído a personas que dicen un convertido no es lo mismo que un discípulo. Y hacen una diferencia entre uno que se convierte y uno que es discípulo. Y yo creo que esa diferencia no existe, no es real, no es verdadera. Cuando una persona se convierte a Cristo, se convierte en un discípulo de Cristo, en un seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no tengo que ser discipulado para convertirme en un discípulo de Cristo, sino que por ser un discípulo de Cristo, yo necesito ser discipulado. Si tomamos el término discípulo para referirnos a una persona ya capacitada, equipada, preparada, con un grado de madurez espiritual que sobresale sobre un creyente, entre comillas, ¿verdad? Simple y común. Nos encontramos con un problema cuando leemos Juan 6:66, cuando el Señor predica y dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y nunca más regresaron. Entonces, esos discípulos, y si nos referimos a discípulos como personas maduras, comprometidas con el Señor, ¿qué pasó con esos discípulos? No eran seguidores. Y los seguidores necesitan ser preparados. Y aquellos que realmente se convirtieron van a aceptar la enseñanza, las demandas y los compromisos
que tiene el hecho de ser un discípulo de Cristo. Así que hablamos de la importancia de instruir, de que la gente se comprometa, ¿verdad?, a la capacitación. Y luego hablamos de involucrar. ¿Por qué? Porque la gente llega a la iglesia, se bautiza y la mayoría pasan años y años de solo venir el domingo en la mañana. Le dan una palmadita al pastor y le dice, pastor, buen sermón, hasta el próximo domingo. Y a la verdad, no aparecen más entre semanas. Y la mayoría de los miembros realmente no están comprometidos con la congregación. Y el trabajo que uno tiene es ayudarle a ellos a entender que Dios les dio la capacidad para ejercer un ministerio. A cada uno según el don que se le ha dado, ministrenlo a los demás. Dios nos capacita para ministrar. Dios nos capacita para ayudar a otros en el cuerpo. Así que no podemos solamente creer que ya somos cristianos, nos convertimos, pero ya basta, yo no quiero más compromiso. Eso no tiene sentido. El cristiano se involucra. Me encanta un comentario de Rick Warren. Bueno, aparte de eso, en ese congreso que estuve en Los Ángeles con Luis Palao en el Congreso de Evangelistas, Luis Palao, Alberto Motesi, corrijo, invitó a un predicador que yo creo que no he escuchado a un hombre con más fuerza en la predicación que ese hombre. Y ese hombre compartió ahí que su iglesia tenía no sé cuántos miles de ministerios. Y una cosa que me llamó la atención es que él dijo, yo tengo una comisión lista que se denomina para la necesidad aún no descubierta. Y aquello me impresiona. O sea, la iglesia debe tener tantos ministerios que debe tener una comisión para aquellas necesidades que todavía no se han descubierto. Vuelvo con Rick Warren. Rick Warren dice que una señora le dijo, pastor, veo mucha telaraña en el templo. Y Rick Warren le dijo, le doy el ministerio de limpiar la telaraña. La idea es que podamos involucrar a todos los miembros de la iglesia según su don, según la inclinación de su corazón, como dice Rick Warren, según sus habilidades, según su personalidad y según su experiencia, en algo que puedan hacer con facilidad, con alegría y con gozo en la congregación. La otra es inspirar, emocionante. El Señor dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Yo creo que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Y esas historias lindas, ¿verdad? Como aquella del hombre que caminaba con Jesús en la orilla de la playa y de repente en un momento de su vida cuando estaba pasando la cosa más difícil, mira y lo que ve son dos huellas en la arena y le dice, Señor, ¿cómo es que me has abandonado en este tiempo que ha sido el peor de mi vida? Y el Señor le dijo, yo no te he abandonado. Claro, Señor, ando solo, mira, solo hay un par de huellas. Y el Señor le dijo, pero observa que esas huellas están más hundidas que las anteriores, porque en ese momento te traigo cargado. O sea, sabemos que Él está con nosotros todos los días, pero esa idea de estaré con vosotros todos los días está en el contexto de la gran comisión, de compartir el Evangelio. Y si creo que el Señor siempre está con nosotros, creo con todo mi corazón que cuando estamos predicando el Evangelio, su presencia, su respaldo, su apoyo se hace mucho más evidente que en cualquier otra ocasión de mi vida. Eso me inspira, eso me da confianza. La octava, impulso. La Biblia dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús en el desierto. Y saben, hermanos, predicar el Evangelio sin la unción, bueno, voy a usar otra palabra, predicar el Evangelio sin que el Espíritu Santo controle nuestra vida no es tan efectivo cuando el Espíritu Santo tiene control
de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Es una cosa hermosa cuando Él habla a nuestros corazones, cuando Él nos mueve, cuando Él nos da la palabra precisa, sazonada. No podemos creer que predicar el Evangelio sin que el Espíritu Santo forme parte de ello es tan efectivo como cuando Él realmente está obrando en nuestro corazón. Su presencia, su control, me ayuda a nivel personal, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, eso no se puede esconder. De hecho, cuando dice en Efesios 5:18 que no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo, el versículo 19 y 20 habla de lo que es el resultado de esa llenura, que es cantar, que es dar gracias, que es tener contentamiento. Y luego entonces viene y habla acerca de la mujer que se sujeta y del marido que ama a la mujer y de los padres que no exasperan a los hijos y de los hijos que obedecen a los padres y de los esclavos que obedecen a sus amos y de los amos que hacen bien con sus esclavos. Todo el resultado de esto es la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. No hay manera, no hay forma. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y esta es la novena y la idea del imperativo, seréis testigos. Yo no puedo testificar de lo que yo no vivo. No puedo hablar de Cristo de manera entusiasta si yo no lo experimento en mi corazón. Cuando la gente se me acerca y me dice, pastor, qué buena palabra, te felicito. Wow, qué impresión, pastor. Yo le digo, la gracia del Señor Jesucristo. Pablo lo decía, he trabajado más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia del Señor Jesucristo en mi vida. El dar testimonio de lo que vivimos. ¿Quién me puede a mí obligar a negar que Cristo me cambió la vida? Que me sacó de la droga, que me dio gozo, alegría, entusiasmo, y que no ha sido diferente durante estos 54 años de vida cristiana. Nadie puede quitarme eso. Me arrancarán la cabeza, pero siempre diré, Cristo me cambió la vida, me la transformó. Y la última es influencia, porque la idea es que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo debo comenzar en mi casa. Yo debo comenzar a predicar a mi familia. Yo creo que la Biblia es clara cuando dice que el que no gobierna su casa no puede gobernar la casa de Dios. Así que comienzo con Jerusalén, comienzo con mi casa, con mis vecinos, y así me voy extendiendo sin perder de vista que la misión es una misión mundial, hasta lo último de la tierra. He dicho. Bien, mi hermano Wilfredo, aquí experimentando ese bálsamo, ese curso tan maravilloso, ¿no? Hemos tenido cursos que de verdad que nos han sacado la ingle, el vaso y todo, ¿no? Vimos un curso de apologética dialéctica y un curso como de filosofía ministerial y unos cursos que de verdad que los vimos, los tragamos gruesos, pero yo pienso que este curso sobre las pies de la gran comisión, pues, a la vez que es un imperativo, es un bálsamo que nos refresca, ¿no? Nos recuerda esas verdades tan sencillas del Evangelio, pero tan descuidadas, y un desafío a avanzar en lo que el Señor nos ha llamado. Ahora no sé si los muchachos, digo muchachos, son puros cuarentones, cincuentones, hasta algunos tenemos una alumna de 83 años que no está aquí. Pero ahí veo uno que tiene puras canas en la cabeza. Ah, ese es Alirio Leal, ese jovencito, él está picando los 70 ya. No sé si alguno tiene una duda, una pregunta. Por aquí tengo un comentario
voy a hacer el comentario del pastor Edilberto Prieto, que nos dice, está hablando del poder del Espíritu Santo, y dice, ese poder fue dado a los discípulos, y a nosotros también, pero no con las mismas señales, aunque las puede hacer cuando así lo disponga. ¿Qué piensa usted al respecto? Esa pregunta es para usted, no es para mí. Bueno, mire, Dios no tiene límites de tiempo. O sea, Dios puede hacer lo que sea, en cualquier tiempo y en cualquier... Solo que nosotros no estamos en los lugares donde Él se pudiera manifestarse de manera similar como lo hizo con los apóstoles. Muchos creen que eso solo fue para ellos. Yo no lo creo. Yo no que si las señales solo fueron para ellos, entonces la predicación solo fueron para ellos. Entonces, qué sé yo, o sea, yo creo que Dios no puede ser enmarcado. Yo no puedo meter a Dios en un cuadro y decir, Dios puede hacer esto hoy, Dios no puede hacer esto hoy. O sea, en serio es que Dios puede hacer las mismas cosas. De hecho, yo podría compartirte algunas señales. O sea, pero bueno, el tiempo es corto y sería un tema de mucha discusión. Seguro, pastor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que tenemos aquí el autor del manual, que por cierto, ese manual lo tenemos en físico y lo estamos ofreciendo al precio de $10 para los interesados. Así que los interesados, escríbanme. Pero al solo hay privado. 12, pastor. ¿Perdón? Solo hay 12. Bueno, Solo hay 12 en Venezuela. bueno, mejor aún, aproveche que la oferta es limitada. Tenemos poca existencia. Entonces, escríbame al privado manifestándome que usted requiere o quiere un libro. Yo le voy a comprar uno al pastor, yo no lo tengo. Así que yo me voy a anotar en esa lista porque yo quiero tener ese manual en físico. Hoy en día, en el mundo digital, no hay nada como tener un libro en físico. Aquí dice el pastor Diomar, hace un comentario, dice, cuando dejamos que Dios nos utilice, lograremos cumplir las instrucciones de Mateo 28. Correcto. Eso es correcto lo que dice. Preguntas, mis hermanos. Aprovechemos aquí con el autor de... Pero hay un micrófono abierto. Hace rato. Bueno, espero que todo haya estado bastante claro. De verdad que agradecemos a nuestro hermano Wilfredo por tomar de su agenda en su tiempo. Ya me acaba de escribir alguien que le aparte un libro, así que ya están acabando los libros. Gracias, hermano Wilfredo, de verdad que te tenemos mucho cariño, mucho afecto. No, gracias por tomarme en cuenta. Yo me siento útil. Mire, por aquí nos dice Edilberto Prieto, 1 Corintios 9, 20 al 22, Pablo explica su método misionero. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a alguno. Esto implica sumergirse en la cultura y en el entorno de la gente. Muy buen comentario. Te decía, Wilfredo, que cada vez que... Pero escúchame, yo tenía un diácono en la iglesia. Ajá. Yo tenía un diácono en la iglesia que él se lo pegaba, tomaba cerveza. Y yo le reclamo, me dice, pastor, es que hay que hacerse borracho. No, hermano, usted está entendiendo mal la Biblia. Yo no me borracho un borracho a predicarle a un borracho. No. La idea es que uno puede acercarse a la gente inconversa. No alejarse, sino acercarse. Correcto. El hermano Ispen tiene la palabra. Gracias, pastor. Una pregunta, ¿este curso va a ser dictado por el mismo pastor Wilfredo o va a darlo usted, pastor Fonseca? Bueno, en primera instancia lo invitamos solamente para la introducción. Después vamos a repartir el material entre algunos alumnos para que los alumnos puedan hacer exposiciones grupales. Vamos a dar descansar al pastor Wilfredo y después invitamos a que, porque serían
nosotros trabajamos aquí en San Francisco en línea con 6 semanas, no 4. Una introducción, 4 clases donde abordamos los 8 capítulos y luego una 6ª clase que es la evaluación, el examen. Entonces le damos 2 semanas más de chance, no como allá en la Cruz, en la fe, que son 4 semanas, sálvese el que pueda. Yo recuerdo eso, ¿no? Entonces aquí vamos un poquito más lento, pero ahí vamos. No sé si respondimos tu pregunta, hermano Ismael. Gracias, pastor. Sí, lo que pasa es que nos gustaría pues seguir escuchando más experiencia del pastor Wilfredo. Bueno, eso depende del pero en el libro están algunas de ellas, hermano. O sea, en el libro hay algunos testimonios que quiero decirles esto con honestidad y franqueza. Una de las cosas que en el libro ha traído gente enemiga, gente que cree que yo estoy mintiendo, gente que cree que yo me salté la cerca de los bautistas a los pentecostales, ¿okay? Porque dice eso no puede ser. Pero eso fue así. Yo no busco el favor de los hombres. Bueno, por esa parte, hermano, aquí tenemos una mezcla. Tenemos unos cuantos pentecostales, tenemos algunos bautistas, y yo que soy anabautista. No, pentebautista me dicen. Sí, Moisés tiene algo que preguntar. Saludos, hermano. Sí, solamente para tomar el profesor. Nosotros, o el mundo cristiano, que este asunto del poder de Dios, de la autoridad de Dios en nuestras vidas, es solamente para el pentecostalismo, ¿no? Así, eso es para. Entonces, se le ha dado mucha preponderancia, se le ha dado mucha radio solamente a los hermanos pentecostales, que los queremos mucho, por supuesto, y los respetamos, y muchos piensan que cuando hablamos de esta manera, como habló el pastor, pues ya somos pentecostales. Resulta que no es así. Lo que es que somos cristianos, y eso no se refiere solamente a los pentecostales, ¿no? Se refiere a los que somos hijos de Dios y que tenemos el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, eso es un error y eso hay que corregirlo, hay que irlo corrigiendo, ayudando. Porque si alguien predica, levanta la voz, no, este es pentecostal. No, pare ahí. Somos de Dios y podemos levantar la voz cuando queramos. Si queremos hablar bajito, hablamos. Y si queremos orar y reprender demonios, lo hacemos. Eso no es de pentecostalismo, eso es de Dios, hermano, no es Dios. Esa es una confusión, un error que tenemos muchos de nosotros. Pero hermano Moisés, eso no lo vamos a corregir nunca, hermano. Eso es parte del evangelio. Eso es parte del evangelio. Pero sería bueno, lo que usted está haciendo está maravilloso, porque está dando a entender que usted es bautista, pero miren, se supone que eso es bíblico. Entonces, mira, yo he ministrado para echar fuera demonios con un pastor de la luz del mundo. Fuimos a visitar una señora endemoniada. Fuimos a visitar una mujer hermosísima, hermano. Hermosísima, una dama. Y el pastor la agarró y la mujer lo arruinó todo. Y yo le digo, es que no debes agarrarlo. Tú no lo tienes que tocar, tú tienes que hablarle. O sea, la idea es que no podemos competir en fuerza física con un demonio. Y él es mi amigo, es un pastor de ahí de Maracaibo. O sea, ministramos juntos. El punto es que, o sea, los pentecostales han tenido más influencia en manifestaciones porque están en el campo, porque en la iglesia predica que es una cosa increíble. Por ejemplo, Gigi Ávila, Jaime Van Puerta, eso es una cosa increíble cómo Dios lo usa, cómo usa Billy Graham sin ningún tipo de ese tipo de manifestaciones. O sea, a Dios nadie lo enmarca, hermano. Dios lo quiere usar. A mí me decían, tú eres pentecostal. Yo soy bautista por convicción doctrinal. Pero eso no es un rollo. O sea,
no te estoy diciendo que yo tenía en la iglesia un profesor de solo Jesús, que respeto, que es mi amigo. Tú lo conoces, José. Por supuesto, José lo conoces, ¿no? claro que sí. Y sigo en contacto con él. Que él tiene una creencia sobre el bautismo y yo tengo otra, pero ya va. Tenemos un montón de cosas en concordancia. Correcto. Así que, ¿para qué no vamos a caer espadazos si tenemos más cosas en común que la diferencia? Por aquí me dice el pastor Edilberto Prieto que hay pentecostales, bautistas y también hay gente de Oviste también, así por si acaso. Así que presente aquí en esta clase. Bueno, mis hijos, estamos terminando ya la clase. Tuvimos un micrófono abierto toda la clase. Yo todavía no estoy tan diestro para... José. ¿Ah? José, yo estuve en el barco en el Hugo. Ajá. Aló. Te escucho. Con un pastor pentecostal. Él decía, vos sois pentecostal, y yo, vos cállate la boca que no habéis hablado en lengua, así que vos sois bautista.